Fernando de Aro Izquierdo es licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información y doctor en Periodismo. Actualmente dirige y presenta La Mañana fin de semana en la cadena COPE. Desde hace unos años viene produciendo una serie de documentales y publicando libros sobre la persecución de los cristianos en el mundo. En esta tarea recorre diversos países desde África a la India, recogiendo testimonios de muchas personas que no dudan en sacrificar su vida en razón de su fe. Coptos de Egipto que habían sufrido un atentado. Y entonces el camarero dijo, pues pobre gente, estos cristianos coptos que han sufrido un atentado en Egipto. Y luego leí un artículo de Bernard Levy en un periódico diciendo lo mismo, ¿no? Digo, hombre, pues si el camarero y el filósofo se ponen de acuerdo que esta gente está sufriendo una persecución y que es necesario contarla, pues habrá que hacer algo. Yo había estado en Egipto hacía ya algunos años y me di cuenta, bueno, que se conocía poco, que había una laguna informativa, porque hay que tener en cuenta que la persecución de los cristianos en el mundo es una cosa cuantitativamente muy significativa, o sea, mueren 150.000 cristianos al año, ¿no? Y dije, hombre, pues habría que contar lo que está sucediendo. Escribí primero un libro, pero me quedé insatisfecho, porque era un libro que no estaba hecho sobre el terreno, ¿no? Ya. Y digo, bueno, esto hay que remediarlo. Hay que ir allí. El periodismo auténtico es el periodismo que se hace sobre el terreno, eso lo dicen los clásicos, hay que contar a qué huele, qué se oye y qué se ve. Y bueno, pensé en un proyecto un poco disparatado, que era visitar a los países con más persecución y hacer documentales, porque yo había hecho televisión durante mucho tiempo en mi vida. Pero tuve la fortuna de encontrar a dos fundaciones, o dos responsables de dos fundaciones tan locos como yo, y entonces conseguí una cierta ayuda y ahí comenzó el proyecto, ¿no? El proyecto de contar sobre el terreno que le estaba sucediendo a estos cristianos. ¿Podemos hacer una pequeña geografía de cómo está ahora mismo la situación de persecución de los cristianos en el mundo? ¿Cuáles son los principales puntos en los que se está produciendo esta situación? Pues mira, la persecución evidentemente ahora tiene un foco fundamental en Oriente Próximo, en Siria, en Irak y también en Egipto. Yo creo que todos los que nos están viendo recuerdan los atentados que se han producido en los últimos meses en Egipto y lo que ha provocado el Daesh, el llamado de Estado Islámico. Ese es un foco muy importante. Pero hay otros puntos menos conocidos del planeta que son también relevantes. Por ejemplo, Nigeria en África, por ejemplo, la India, se conoce menos la persecución del hinduismo violento, y otro foco importante es China. Es decir, hay una persecución del comunismo chino que es muy intensa. Luego ya podemos entrar en más detalles, pero estos son, digamos, los focos fundamentales, sin olvidar Pakistán, donde hay una terrible ley de la blasfemia que sirve para atacar a los cristianos. Has estado en varios de esos puntos calientes, Nigeria, por ejemplo, pero supongo que cada uno, aun siendo la situación complicada, difícil, dramática en todos, cada uno tiene sus características especiales. ¿Qué has encontrado en Nigeria? Un sitio donde has estado, has hecho algún documental y demás. ¿Qué has encontrado allí? ¿Cómo es allí la situación? Mira, Nigeria es un país apasionante, pero tiene un problema serio de corrupción y tiene un problema que ha surgido hace muy poco, que es el gran problema de Boko Haram. Una serie de políticos del norte del país, en el norte la mayoría es musulmana, han instrumentalizado, siempre pasa esto es un patrón que se repite, han querido instrumentalizar el islamismo, que no es el islam, porque la convivencia entre musulmanes y cristianos en Nigeria era una buena convivencia, y los políticos, para ganar votos, quisieron aplicar la Sharia, la ley islámica, y inflaron un grupo que existía, que era el grupo Boko Haram. El grupo Boko Haram es un grupo terrorista que es cruelísimo. Algunas estimaciones hablan de que ha matado a 100.000 cristianos. Es un sitio donde la persecución es fortísima, pero le tengo que decir que junto a esa persecución bestial, en Nigeria he encontrado una alegría que hay en pocos sitios del planeta. La alegría del cristianismo en Nigeria es sorprendente. ¿Por qué? Porque en Nigeria el cristianismo es la nueva religión. Hay que pensar que uno en Nigeria viaja como si bajara en el tiempo, al siglo I. Han abandonado el animismo,
han abandonado la vieja religión y el cristianismo se presenta como la religión de la alegría, la religión de la caridad, y es sorprendente los testimonios que te encuentras. Yo recuerdo haber charlado con un chaval joven de 20 y pocos años que al salir de su pueblo un miembro de Boko Haram le puso una pistola en la cabeza y le dijo: o tú abjuras de tu fe o yo te pego un tiro. Y le pregunté: ¿y tú por qué? Al final no le pegó un tiro. ¿Tú por qué no abjuras de tu religión? Y me dijo: por una razón muy sencilla, porque Jesús lo dijo en el Evangelio: si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré al final de los tiempos. Esta inmediatividad, esta percepción de que Jesús está presente, esta fe llena de dinamismo, de alegría, de autenticidad, de fidelidad, es una cosa que en Nigeria te sorprende. O sea, yo he visitado muchas parroquias que han sufrido ataques con coches bomba. Bueno, allí se sigue celebrando la fe con una alegría, acaba bailando. He estado en algún poblado donde habían matado a 500 cristianos, 500 cristianos, y los chicos van a la iglesia porque necesitan dejar atrás todo el sufrimiento que han visto. Y en la iglesia se baila y se canta con una frescura la fe que realmente te impresiona. En ese pueblo que habían matado a 500 cristianos me encontré una señora mayor que le habían amputado la mano y me dijo: mira, aunque volvieran todos y yo fuera la única cristiana en el mundo, yo no abandonaría el cristianismo, porque yo estimo a este Dios que ha muerto por mí. Bueno, estas cosas que son sencillas, pero que están llenas de fidelidad y de alegría, son las que te sorprenden en Nigeria. Claro, claro. Bueno, son testimonios también. Yo he visto algunos de los documentales que has hecho en otras partes del mundo y llama poderosamente la atención. Hombre, yo que suelo desconfiar de todo, puedo pensar, bueno, han elegido a los 4 o 5 que dicen esto, pero aunque solo sean esos 4 o 5, aunque solo fueran esos 4 o 5, sorprende mucho que alguien sea capaz de decir: no, no, yo es que por mi fe doy la vida. Bueno, yo te puedo decir que no he escogido a 4 o 5, sino que imagino. Los testimonios se repiten, pero es la fe en muchos casos de gente muy sencilla, muy agradecida a lo que significa para ellos el cristianismo, y que en efecto, no por un heroísmo moral, que no es, sino por un agradecimiento del corazón, están dispuestos muchos de ellos a dar la vida, y eso es un gran tesoro cuando uno lo ve, porque además, a pesar de todo lo sufrido, en Nigeria lo que te llama la atención es, ya digo, la alegría. Acaba uno bailando con ellos en cuanto se descuida. En la India también comentabas que se produce esa situación de agradecimiento, como de resurrección a una nueva vida, cuando uno... estas personas que se han pasado del hinduismo han abrazado el cristianismo y han encontrado una nueva vida, porque la situación allí supone que quien no pertenece a las castas que están en un nivel más superior, vamos a decir, pues no son prácticamente nada, ¿no? Y el que alguien te diga que tú eres igual al resto de las personas, a nosotros nos llama poderosamente la atención, pero a ellos les supone un cambio en su vida absolutamente radical, ¿no? O sea, el cristianismo en la India es también joven y es la experiencia de la liberación. En este momento en la India hay una cultura nacionalista hinduista que, como en el caso del islamismo, instrumentaliza el hinduismo para un proyecto nacionalista. La cultura de las castas sigue muy presente. Y yo he hablado con muchos que se han convertido y lo que te cuentan es que ellos decidieron hacerse cristianos porque los cristianos se querían y les trataban con dignidad. Sí. Fíjate que esta es la experiencia que uno lee en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, ¿no? Que uno se encuentra con otros cristianos y se hace cristiano no por una reflexión doctrinal al inicio, no por una reflexión ética, sino por la belleza de una vida que atrae. Bueno, lo que te cuentan estos hinduistas que se han convertido es que el cristianismo es una experiencia de liberación, pero no en abstracto, sino concreta, ¿no? Mira, en la India también he asistido a testimonios sorprendentes de gente que ha sufrido la violencia, porque es muy impresionante en todos estos países ver cómo la gente que ha sufrido la injusticia y la violencia no se queda atascada. Es un milagro que se pueda superar
violencia como la que han sufrido estos, que en algunos casos son violaciones, en otros casos son privación de su hogar, son situaciones muy extremas. Y lo que te deja pasmado es que no haya un resentimiento contra Dios y contra la gente y contra los que le han causado el mal, porque el mal es como un océano de alquitrán, se extiende y lo tapa todo. Y ver que en medio de un océano de alquitrán hay quien perdona o quien no está resentido es muy llamativo. Claro, como que rompe eso un poco lo que sería la lógica humana, es decir, me han hecho daño, yo me rebelo contra ese daño y si puedo causar daño al que me lo ha hecho, pues lo voy a hacer también, ¿no? Eso rompe. Yo de eso tengo una experiencia muy bonita. Mira, en Egipto, otro país donde yo estuve, en el Cairo, en un barrio muy pobre, en la zona, en la ribera este del Nilo, habían atacado una parroquia. Habían atacado una parroquia unos hermanos musulmanes y había dos criaturas, yo no lo vi, me lo contó el párroco. Había dos criaturas porque era una boda que las habían matado. Y los que estaban para celebrar la boda sabían dónde estaban los que habían asesinado a estas dos niñas. Y en el primer impulso ellos dijeron, bueno, vamos a sus casas y nos tomamos la justicia por nuestra mano. Y el párroco, estando las dos niñas de cuerpo presente todavía, dijo, no, nosotros no hacemos esto, nosotros perdonamos. Parece poco, pero que esta gente no tomase la justicia por su mano, no incrementase la espiral de violencia, es algo muy llamativo, porque es toda otra revolución cultural. Yo, de todos los viajes que he hecho, no he visto que haya en ningún caso una devolución de mal por mal. En algunos casos he visto muy pocos que se han organizado para la autodefensa. Pero ese es otro de los rasgos positivos de esta persecución. Es terrible la persecución, pero es un gran tesoro el testimonio, y uno de los elementos que tiene el testimonio es que viene normalmente acompañado del perdón. Ya. Hablamos siempre, o tenemos la idea de que estas comunidades cristianas son siempre minoritarias en sus espacios geográficos. En muchos casos es así, pero en otros son comunidades que además con mucho arraigo histórico, ¿verdad? En Oriente Próximo creo que en alguna zona es así, y de pronto se ven ante la situación, por los conflictos que se han generado en esas zonas, de tener o que jurar de su fe o tenerse que marchar. Porque normalmente las noticias que nos llegan y que vemos aquí en Occidente es cuando ha habido una gran masacre, claro, y salen todos los telediarios, pero ese drama de la gente a la que le dicen te tienes que ir de tu casa, de tu país, de tu tierra, no sabes dónde, eso también es duro, ¿eh? Eso es muy duro, eso es muy duro. Yo, por ejemplo, he recogido muchos testimonios de la gente que se tuvo que ir de Mosul. Mosul está al norte de Irak, y en 2014 le dijeron, o os marcháis, o os matamos, o tenéis que pagar la guisa, que es el impuesto religioso. Y eso es perder toda tu casa. No, me decía el nuncio de Irak, no tengo noticia de alguno que haya cambiado de religión. En una noche, abandonar toda tu casa, todo lo que tienes. Y en las ciudades que hay alrededor de Mosul, que se llaman la llanura de Nínive, hay 5 o 6 ciudades, pueblos, vamos, no son ciudades, son pueblos, pero vamos, pueblos con 50.000 habitantes. Estos se han marchado y lo han tenido que dejar todo porque venía el Daesh, ¿no? Pero es también un ejercicio de fidelidad, de estimar la fe más que todo lo que se posee. Y eso no lo da un esfuerzo ético, eso no lo da un esfuerzo moral, eso no se consigue apretando los dientes. Eso es posible porque esta gente tiene experiencia de lo que dice el Evangelio, de que la fe es el tesoro escondido, es la perla por la que merece la pena perderlo todo. También yo creo que hay ahí una cosa muy bonita de la que nosotros nos podemos enriquecer. Yo creo que la persecución no hay que verla solo como un mal, que lo es, sino como la ocasión que ha tenido tantos cristianos de dar un testimonio de la belleza de la fe, y por eso es interesante saber lo que está pasando. Ya, desde luego. Lo que no sé es si estamos recibiendo suficientemente toda esa información.
necesitaríamos muchas personas más como tú que anden por ahí contándolo, ¿no? Contándolo y transmitiéndolo. No sé si informativamente tú tienes la impresión de que los medios occidentales están haciendo una labor suficiente de llevar a este mundo occidental toda esa información de lo que está sucediendo con estas persecuciones tan tremendas. Yo creo que la cosa ha cambiado mucho en los últimos años. Antes no se hablaba nunca de esta persecución. Ahora, bueno, las cosas se han ido abriendo y hasta los medios más reticentes han empezado a contarlas. Y eso es importante, y todavía falta mucho trabajo por hacer, porque hay un prejuicio. Hay un prejuicio, o sea, todos los derechos humanos son importantes, pero parece que la libertad religiosa es un derecho humano de segunda categoría. Pero queda una gran tarea por hacer, que es recoger la riqueza humana que hay dentro de la persecución. Porque se puede ser o creyente o no, pero yo creo que para todos, sean creyentes o no, es una riqueza humana ver que la gente no se encastilla, no se cierra en la violencia sufrida. Que, por ejemplo, una monja que me encontré en la India, que había sufrido 3 violaciones por ser cristiana, porque la violación es un arma de guerra, que después de haber sufrido mucho, su experiencia de fe le hiciera perdonar a los que le habían violado y decir que no lamentaba lo que le había sucedido, porque había sido una ocasión para el crecimiento personal. ¿Quién no desea? Por supuesto, no es deseable sufrir el mal nunca, líbranos del mal siempre. Pero hay veces que el mal es inevitable y de eso tenemos experiencia. ¿Quién no desea, después de haber sufrido el mal, no estar resentido contra la vida, contra Dios, contra cualquier otro? Yo creo que este es un tesoro que hay que seguir contando. O sea, los medios han empezado a contarlo, pero hay muchas más cosas que contar que son interesantes para todos. Claro. Hay comunidades religiosas que están asentadas en muchos de estos sitios de conflicto, que continúan ahí. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué labor están haciendo esas comunidades que supongo son de oración, efectivamente, como todas las comunidades, pero yo creo que es más de con el mazo dando, ¿no? Todos los días? ¿Qué labor están haciendo esas comunidades, algunas de las que tú has tomado contacto y has visto lo que están trabajando y lo que están haciendo por allí? Esas comunidades son muy conscientes, sobre todo en Oriente Próximo, de que siendo una minoría tienen una importante labor civil, religiosa y social que hacer. Civil porque ellos son un factor de pluralismo para que esas sociedades no se cierren ideológicamente en una interpretación del Islam que provoca sociedades no plurales. Eso en Egipto es clarísimo. La presencia de la minoría copta tiene un papel social decisivo. De hecho, lo que está pasando en el mundo islámico es muy interesante porque, con ocasión de esta persecución, referentes del mundo islámico como la mezquita de Al-Azhar están condenando la violencia contra los que no son musulmanes. Luego he visto, sobre todo, la fuerza de la caridad. En Siria, en Alepo, que es una ciudad absolutamente castigada, he visto cómo las parroquias eran un hervidero de caridad. En Alepo el 85% de la población es pobre, mucha gente no tiene nada que comer y es sorprendente ver cómo esas parroquias se dedican a repartir agua, a repartir comida, a repartir productos de limpieza. Yo he visto repartir comidas debajo de un pantocrátor, que era el emblema de una de las ONG cristianas que había allí, y el 95% de la gente que había en la cola eran musulmanes. O sea, ayudando a todos y con todo. Con una conciencia clara de que en ese mundo de mayoría musulmana, su vocación es el testimonio de que Dios es amor, de que Dios es caridad. Con el deseo de testimoniar eso en medio de un mundo que en principio uno podría decir, hombre, pues no digo que los odien, pero podrían estar a la defensiva, hacerse las víctimas. Pues no. Y eso también es una cosa bonita que aprender. Nada de posición defensiva. Uno es experiencia de caridad. La que ha recibido, la reparte. Y eso es muy llamativo en medio de esas situaciones tan conflictivas y de tanto sufrimiento. Sí, sí. Esto que dices, recuerdo algunos de los documentales que has hecho, que cuando les preguntas a las personas
¿y por qué no juras de tu fe? Si total esto no te está trayendo más que problemas. Ponen una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, no entiendo muy bien esto. ¿Cómo voy yo a dejar mi fe? ¿No? Como que no lo entienden, ¿no? Debe ser una cosa como muy asumida. En muchas de estas comunidades yo creo además que, bueno, creo que es así, que durante muchísimo tiempo han estado en perfecta convivencia con otras personas de otras religiones, en el caso del Islam y demás, y de pronto por esos conflictos ha llegado esa situación de persecución y de guerra. Supongo que son casos distintos en cada zona, pero ¿por qué crees que hay ese aumento de la persecución cristiana en general en tantos puntos del mundo ahora de repente? Ahora te respondo a la pregunta, pero has dicho una cosa que me resulta muy interesante. La cara rara que pone la gente cuando yo le pregunto, oye, pero ¿vosotros por qué no juráis de vuestra fe? Bueno, eso también es una cosa a observar, ¿no? La fe es la propia identidad, es el propio yo. Uno puede cambiar de creencia cuando la creencia es una ideología, pero cuando la creencia define la propia personalidad y uno está agradecido a esa creencia, pues no renuncia a lo que uno es. O sea, uno puede renunciar a muchas cosas, a su casa, pero no puede renunciar a lo que uno es. La pregunta es sobre la persecución religiosa. Causas. Hay causas muy variadas, porque en un caso tenemos el islamismo, repito que no es islam, en otro caso es el hinduismo. Yo creo que vivimos en este momento un mundo en que la globalización ha provocado mucha inseguridad, mucha perplejidad, y de pronto aparecen ideologías nacionalistas, reductoras, ideologías que instrumentalizan ciertas experiencias religiosas y le dicen, la culpa es del otro. Tú sabes lo que pasa aquí en este pueblo y tal y cual, tú sabes por qué eres más pobre, la culpa la tienen los cristianos. Entonces, en la mayoría de los países donde yo he estado, los cristianos sufren persecución porque son diferentes, porque son libres y porque se les culpabiliza de los conflictos o de los problemas que surgen, ¿no? O sea, esta ideología global, esta ideología que se genera como reacción a la globalización, afirma el particularismo y niega al otro, el otro diferente. Y el cristianismo se pone en el mundo siempre como algo diferente, como algo revolucionario, como un punto de fuga en medio de estas sociedades. ¿Crees que esta situación, vamos a decir, de rechazo en general o de contemplación del hecho religioso de una manera un poco como sacándolo de la vida pública, está llegando también a nuestra cultura occidental? ¿Hay tú observas algún tipo de hombre, no llegamos a esos extremos, ¿verdad?, de persecución, pero ¿crees que en nuestra sociedad occidental estamos viviendo también un rechazo en general hacia las posiciones, digamos, de fe, de religión de las personas? Yo creo que como tú has dicho, hay una diferencia esencial. Una cosa es la persecución, otra cosa es la discriminación. Yo creo que en España o en Europa no se puede hablar de persecución ni de discriminación. Sí puede haber quizá fórmulas que pretendan restringir la expresión pública de la libertad religiosa. Pero en cualquier caso, yo creo que el problema que tenemos con la libertad religiosa no es de los otros, de los que no son cristianos. El problema es que nosotros a veces hemos hecho un mal uso de la libertad religiosa. Hemos hecho una defensa ideológica de la libertad religiosa. La libertad religiosa se defiende ejerciéndola. Y el contenido fundamental de la libertad religiosa, me parece, al menos para un cristiano, es el libre testimonio que se ofrece a los otros, no la defensa de una hegemonía o la defensa de una cierta posición como si estuviéramos detrás de no se sabe qué muro. Nosotros tenemos, yo creo, como vocación el mundo, como vocación el otro, y nuestra vocación es el encuentro con el otro en el lugar en el que está. Y a lo mejor los problemas que tenemos con la libertad religiosa en gran medida se deben a un ejercicio inadecuado que hemos hecho nosotros mismos de esa libertad religiosa. O sea que a lo mejor tenemos que empezar a pensar
que es lógico que en una sociedad plural nuestra forma de presencia tiene que ser diferente, ¿no? Pero vamos, esto nos llevaría a otra conversación. Pero evidentemente nos tenemos que fijar en estos los casos extremos que estamos viendo por tanto sitio del mundo para llegar a esas conclusiones, para fijarnos también en nuestra situación personal y decir, mira dónde está el ejemplo, ¿no? El ejemplo está ahí, en esa gente que fuera de esas ideologías, de esos planteamientos, digamos, sí, ideológicos, políticos, están viviendo su fe desde ese punto de vista personal, de asunción de que soy así. Esa es una conclusión estupenda, es decir, cuando uno ve el tesoro de este testimonio, comprende más cuál es la naturaleza del cristianismo. La naturaleza del cristianismo no es enfrentarse al mundo pretendiendo corregir todos sus males. Esta gente pone en medio del mundo una novedad que se ofrece libremente a los otros, que es siempre desarmada, es el testimonio de una belleza desarmada, que se ofrece pobre y libre a la libertad de los demás, y que avanza, eso lo he visto en la India, en África, y que avanza por la fuerza que tiene la belleza de una vida nueva. No tiene otro apoyo, es el poder de los sin poder. En muchos de estos países del mundo se conjuran todos los poderes del mundo, dinero, armas, y sin embargo el poder de los sin poder avanza con una fuerza que es la que responde al corazón de cada uno. Yo creo que es un método de presencia cristiana que a mí me enseña mucho. Al final esto avanza como en el primer siglo, cuando los cristianos no tenían más apoyo que el de la belleza de su propia vida. Claro. Y además nos desposeemos de teorías y vamos a la experiencia.